La discusión sobre la afrodescendencia en el mundo está tratando de recuperar elementos más bien culturales que fenotípicos. Cerramos el año, el 17 de diciembre de 2024, con la noticia de que se ratifica el segundo Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. Lo que tenemos, ¿no?, es algo que podemos nombrar como pueblos mulatos. Están aquí, pero pues todavía sin ser reconocidos propiamente. ¿Han escuchado hablar sobre la población afrodescendiente? Pues aquí en el estado es bastante relevante y precisamente por eso se encuentra con nosotros en Caleidoscopio Fabiola Meléndez, que precisamente es directora del colectivo de Red Afrolab, en donde, pues la verdad, Fabi, has hecho muchísimo trabajo durante muchísimos años aquí en el estado y pues nos gustaría que nos dieras primero un contexto de qué es la población y de qué se trata la población afrodescendiente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. O sea, estamos en coyunturas internacionales absolutamente relevantes. Cerramos el año, el 17 de diciembre de 2024, con la noticia de que se ratifica, ¿no?, el segundo Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, esto por la ONU. Entonces, ahí hay una oportunidad, digamos, ¿no?, de avanzar sobre los temas no atendidos, ¿no?, en relación a este lema del reconocimiento, justicia y desarrollo, ¿no? Sabes que a partir de 2019 en México hemos avanzado, ¿no?, con un reconocimiento constitucional federal, pero en el caso de Morelos pues tenemos pendiente, digamos, ese tema, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no?, o sea, vemos que con buenos ojos, ¿no?, que desde este 2025 hasta el 2034, que va a operar este segundo decenio, la oportunidad de ir avanzando desde una perspectiva transversal en el acceso a derechos históricamente negados. Sí, precisamente, Fabi, yo creo que es importante también como desmenuzar un poco más este tema de la afrodescendencia, porque de repente se tiene cierta idea de quiénes son los afrodescendientes, ¿no? Y realmente, pues hay un contexto histórico totalmente dentro de todo esto, ¿no? Sí, bueno, voy a hablarte un poco del caso de Morelos. O sea, en Morelos, por ejemplo, tenemos al menos 3 diásporas, una histórica que es colonial, y ahí es muy relevante, por ejemplo, pueblos como Tenango del Valle, que no tienen, digamos, un referente de pueblo indígena, se fundan en realidad en relación a la economía de la ahora ex haciendas azucareras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que tenemos, ¿no?, es algo que podemos nombrar como pueblos mulatos, es decir, pueblos de origen africano y afrodescendiente que están aquí, pero pues todavía sin ser reconocidos propiamente, ¿no? Tenemos que muchos retos, primero, ¿no?, para avanzar con una política pública que nos permita este reconocimiento y con ello la activación de las políticas secundarias, ¿no? Nos hemos apoyado mucho no solo desde los movimientos, sino también desde los procesos académicos, con organismos del Estado como la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha hecho lo propio, ¿no?, en acompañar estos procesos desde una perspectiva de derechos humanos. Yo creo, Fabi, también que la falta de reconocimiento a esta población afrodescendiente, afromorelense en este caso, ¿no?, aquí en el estado, también tiene que ver con esta cuestión de que la gente piensa que vienen de otros lugares que no es precisamente de los que de verdad viene la población afrodescendiente, ¿no? Tienen otra idea. Y pues hay que recordar, ¿no?, que precisamente empieza todo esto desde Hernán Cortés, que trae a todos estos esclavos, ¿no?, aquí a construir el Palacio de Cortés encima de toda esta cuestión de prehispánica que nosotros teníamos aquí, y de ahí se fue haciendo toda una herencia cultural a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí, hay que ir reconociendo lo que ha pasado en otros países de nuestra región, en América Latina, donde el reconocimiento va articulado con un concepto que se llama reparación histórica, ¿sí? Y este concepto de reparación histórica nos permite a nosotras, como sociedad, en términos generales, repensar, o sea, cuál es el papel protagónico que han tenido estas sociedades. El estado de Morelos, o sea, se funda también con unas resistencias históricas de las que hablas, coloniales, ¿no? Donde, por ejemplo, no podríamos imaginar las resistencias independentistas, ¿no?, sin estos batallones de pardos y mulatos, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, y por otro, ¿no?, o sea, como que ahí no rompe, ¿no? O sea, hay todavía procesos de investigación en curso, ¿no? O sea, tenemos una lideresa, ¿no?,
que aparece también, o sea, estudiada por unos y por otros de diferente nombre, o sea, hay que trabajarla más. Pero con Juan Manuel de las Sernas, por ejemplo, identificó que esta fotografía, que a lo mejor algunos de ustedes han visto, Beatriz Lara, ¿no? Alias La Tigra, ¿no? Se reconoce como una mujer afro-zapatista, ¿no? Y que en ese sentido, pues se sabe un poco de ella, ¿no? Que estuvo ligada también pues digamos, a estos trabajos de Zapata, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay detrás, ¿no? Son todos un proceso de resistencia no reconocidos, con impacto nacional, y que varios de esos procesos se arrancan aquí en esta territorialidad llamada hoy Morelos, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? que considerarlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, y sí, un tema que me gustaría también mencionar es que la discusión sobre la afrodescendencia en el mundo está tratando de recuperar elementos más bien culturales que fenotípicos, ¿no? O sea, eso también es importante. Eso es una discusión que está en boga, o sea, no es que esté terminado, ¿no? Pero es importante sumar, ¿no? Porque tú piensas en primera o segunda generación, o sea, hasta dónde, ¿no? O sea, dónde está el Pantone que va a decir que si eres o no afrodescendiente. Pero sí, esto es muy importante, ¿no? O sea, reconocer dónde están estos legados culturales, ¿no? En esta región del estado de Morelos, ¿no? Recordar que en Morelos, ¿no? Las 38.331 personas que nos autoadscribimos como afrodescendientes, partimos, ¿no? De reconocer, pues digamos, lo que ha significado la cultura, ¿no? En relación a, por ejemplo, la producción de dulces, ¿no? O sea, hay que verlo también en términos de cotidianidad, ¿no? La producción de dulces, que está muy ligada evidentemente a estos productos de la panela, ¿no? Y que son muy, muy vistosos, ¿no? En esta región oriente del estado de Morelos, ¿no? Cuernavaca sigue siendo el lugar con mayor presencia afrodescendiente, con casi 10,000 personas que se autoadscriben como afrodescendientes. Entonces, en términos numéricos ahí está, pero creo que tenemos que hacer más, ¿no? Para que esos indicadores nos queden cercanos, ¿no? Y esos indicadores nos van a quedar cercanos cuando vayamos reconociendo que en nuestra cotidianidad, cada vez que nos vamos a la chamba, cada vez que, ¿no? O sea, estamos reconociendo una toponimia, estamos reconociendo una herencia cultural que está también en la manera en que nos movemos, está en todos lados, ¿no? Y que representa cultura, ¿no? Y este reconocimiento, en realidad, como lo comentas, es muy, muy importante, Fabi, porque hay gente tan valiosa, con tantos saberes ancestrales en muchos sentidos, que precisamente tú estuviste colaborando con una red de mujeres afromorelenses, y es donde encontraste, y que me cuentas, ¿no? Fuera de cámaras, que precisamente hay gente tan valiosa dentro de estas comunidades, que es importante el reconocimiento, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, la comunidad Afroparacas en Yautepec, Morelos, ¿no? Es una comunidad en resistencia, ¿no? Que es una comunidad que tiene que ver con migraciones o diásporas contemporáneas, pero que siguen siendo afromorelenses. Esto es importante de decir, o sea, es decir, están integrados a la sociedad, ¿no? Y que representan en términos culturales, ¿no? Una riqueza, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la tía Berta, ¿no? Así le decimos de cariño, una lideresa social, o doña Cande, ¿no? O sea, ambas, ¿no? Por ejemplo, doña Berta, ¿no? O sea, puede platicarte perfectamente qué significan los tamales de Tichinda y cómo ella también los vende en su comunidad, ¿no? Entonces, eso, o sea, ellas la buscan, ¿no? Para poder, pues también hacerse llegar de estos productos. O doña Luisa, también una mujer también de Paracas, ¿no? Que también una mujer afromexicana, que también con saberes sobre medicina tradicional, ¿no? Que también son particulares de la costa, ¿no? Entonces sí son, a ella también la buscan, ¿no? En su comunidad un poco para poder también ser atendidos, ¿no? Entonces hay las infancias, ¿no? O sea, el reconocimiento también de ser, esto es parte del decálogo de derechos que elaboramos, ¿no? El tener el derecho a ser representados de manera digna, ¿no? El encontrarse que sus historias también cuentan. Claro. Y el ir viendo también este tema de la representación digna, ¿no? Ya no solo en los libros de texto, sino en todos los espacios, ¿no? Sí, hablamos de esta cuestión de digna, Fabi, precisamente porque creo que uno de los puntos medulares por el que ya se requiere esta atención de representación es porque hay mucha discriminación, Fabi, ¿no? De repente todos hablamos de, no, sí discriminamos, no es la discriminación, pero la aplicamos y precisamente lo vemos en el Estado, ¿no? Con esta situación.
Sí, y es muy importante porque, por ejemplo, generar los mecanismos, ¿no? O sea, para que esto no ocurra, ¿no? O sea, y no ocurra a nivel, digamos, planetario, porque es como Ujú. también muchas inercias. Por ejemplo, discusiones que se están teniendo ahora es como también recordarlo el tema de los algoritmos, ¿no? Ujú. Porque en las redes sociales, ¿no? O sea, como estos espacios de anonimatos donde las personas se sienten con mayor como confianza para poder expresar Ujú. pues estos pensamientos racistas, xenófobos, Claro. misóginos, ¿no? Es que detrás de la Sexistas. pantalla tú puedes decir, nadie te conoce y están con el valor para decir lo que sea, ¿no? Y entonces pero esto tiene connotaciones muy graves, ¿no? O sea, de violencias, ¿no? Que a veces no tenemos el conocimiento específico de qué está pasando, ¿no? Acaba Ujú. de pasar un caso muy dramático en Ecuador, ¿no? Donde cuatro pues niños, ¿no? O sea, fueron pues, secuestrados, asesinados, o sea, es un proceso en curso. Ujú. Los cuatro, ¿no? De esta región de Esmeraldas, ¿no? Donde hay una presencia afrodescendiente muy importante y ahorita hay una demanda porque es como, pues estos cuerpos también importan, ¿no? Por Eso que se dijo supuesto. en Estados Unidos, ¿no? El Black Lives Matter, pues también aquí, ¿no? O sea, nombrarlo, Ujú. aunque estamos en esta territorialidad que es un poco sur, ¿no? Con respecto a lo que Ujú. significa la hegemonía de Estados Unidos, pues también es importante pensarlo, ¿no? Entonces, eso es un elemento también muy importante dentro de hablar de la presencia afrodescendiente que tiene esta conexión regional, ¿no? El Sí. concepto mismo de afrodescendiente habla de compartir, ¿no? Ujú. Esta herencia de lo que significó este momento dramático de la humanidad de la trata transatlántica de personas, ¿no? Sí, completamente, Fabi. Es que es muy importante, ¿no? Y saber que la afrodescendencia en realidad está localizada en todo el país, ¿no? Pero ya localizada en específico aquí en Morelos lo podemos hablar como afromorelenses, ¿no? Y creo que Sí. un pasito es de un pasito. Digo, tú has trabajado muchísimo, Fabi, de verdad te aplaudo mucho. Y seguramente todas las personas que han trabajado contigo lo saben y te lo dicen y lo sienten y hay consecuencias de eso bonitas. Y un pasito que hemos dado aquí en el estado es precisamente apenas la instauración del Día Estatal, ¿no? De las personas afromexicanas. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, primero agradecerte el comentario y después decir que sí, hay que estar, pues digamos, en conexión, ¿no? Y hay días internacionales, ¿no? Este es un logro también del movimiento afromorelense. El tener este día es una oportunidad para reflexionar las cosas que no están pasando, Ujú. las cosas que hemos impulsado, pero las cosas que tienen que avanzar más y de manera un poquito más apresurada Claro. en torno al acceso a derechos. Se promulga el 8 de enero de este 2025. Y bueno, pues el tiempo es muy corto, realmente quisiéramos hablar y extendernos, pero por favor, primero dinos tus redes sociales, cuáles son por favor tus redes sociales para que puedan acercarse, investigar un poquito más de qué se trata esto y darnos un consejo, por favor, para todos, hacer conciencia sobre la comunidad afrodescendiente, afromorelense en específico aquí, ¿no? Sí, pues bueno, eso tengo desde 2015, vamos con el primer decenio, ¿no? Un proyecto en la universidad que se llama AfroLab, que es un proyecto a favor de la investigación e inclusión afrodescendiente en México, y desde ahí pues tenemos colaboraciones con estudiantes universitarios de la UAM, ¿no? Entonces en las redes justo tienen así, es AfroLab UAM, ¿no? O sea, para Facebook y para YouTube, Ujú. y también en mi correo personal, fabiola.melendez@uam.mx. Muy bien. Antes de cerrar, también quería comentar, ¿no? Que en esta encuesta nacional de la dinámica demográfica que tiene el INEGI en este 2023, vale mucho la pena como pensar Morelos, porque Ujú. Morelos, en términos porcentuales, hoy representa el segundo lugar con mayor presencia afrodescendiente en el país. Y tener Es, conciencia de ello, Fabi, esto es totalmente. absolutamente, es en términos no numéricos, pero sí Ujú. demográficos, es decir, aquí estamos muy juntos, o sea, Ujú. aquí se ve, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que considerarlo, el primero es Guerrero Ujú. y el segundo somos nosotros. Nosotros. Entonces, eso para el Estado, para las instituciones, es algo que tiene que ser también visto, ¿no? Totalmente, Fabi. Entonces, y las mujeres y las infancias en primer lugar. Completamente. Fabi, pues muchas, muchas gracias por haber venido aquí a Caleidoscopio y pues esperamos tenerte pronto por acá otra vez. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Caleidoscopio y pues síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.